Pero nos hay que creer que la verdad está en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha encargado de ser comprobable, demostrable, ajá, de decir, ok, Newton en su época propuso las leyes de Newton, pero hoy en día existen experimentos donde yo puedo venir a hacerlos aquí enfrente de ustedes y que ustedes observen que la ley de Newton se cumple. Ajá. Entonces, de eso se encarga la ciencia o busca ser comprobable. Y ese es el punto donde nos dice lo que te estoy diciendo es verdad, porque tú puedes replicar el experimento y puedes darte cuenta que sí, lo que yo te estoy diciendo, sí sucede. A diferencia de cuestiones cuando son meramente como creencias, que ahorita vamos a hablar también de eso, donde, pues si bien yo soy católica y tengo ciertas creencias, yo no puedo llegar con ustedes y decirles, Dios existe, ¿no? Ahora sí que ni les puedo decir, aquí está, se los presento, platiquen con él, pues porque no se los puedo comprobar o demostrar, ¿cierto? Y simplemente yo decido creer porque me hace sentir bien. Ajá. Entonces, ¿qué pasos tiene que seguir la ciencia para que sea demostrable? Ajá, y que pues sea comprobable, pues tiene que seguir esta secuencia de 6 pasos. Primera etapa es la observación. Ajá. Entonces, a mí me tiene que interesar un fenómeno y en ese fenómeno yo tengo que observarlo, que es lo que se ha hecho desde tiempos remotos, es decir, ¿cómo es que hoy sabemos que el día dura 24 horas y que la mañana es cuando está el sol y la noche es cuando sale la luna? Porque en su momento, desde hace muchos años, pues los humanos se preguntaron, ¿por qué sale esto ahorita y por qué sale la luna en la noche? Y entonces, a partir de esas observaciones, pues fueron haciendo cálculos y llegaron a la No, y no, boletos. que el día dura 24 horas. Ajá. Y que la forma en la que se comportan los astros, pues es que un tiempo sale el sol y luego, y es por el movimiento de la Tierra. Entonces, a partir de observaciones, pues se fueron llegando a conclusiones. Entonces, el primer punto es observar. Observo un fenómeno cualquiera que sea. Ahorita vamos a ver un ejemplo que puede ser de mi vida cotidiana. Ajá. Y se van a dar cuenta que a lo mejor en ciertas situaciones de su día a día, ustedes aplican el método científico sin darse o sin haberme enterado que estoy aplicando el método científico. Entonces, primero observo el fenómeno y en ese fenómeno tengo que observar pues un problema o me tengo que cuestionar algo de ese fenómeno. O sea, ¿qué quiero yo saber de ese fenómeno? Entonces viene el segundo paso, que es el planteamiento del problema, donde planteo una interrogante. O sea, ¿qué necesito yo saber de ese fenómeno? O sea, ¿qué me está causando conflicto con este fenómeno? ¿Qué quiero yo saber? Entonces, pues podemos decir que a lo largo de la historia ha habido un chorro de interrogantes, ¿no? Una puede ser, ¿por qué sale el sol y por qué sale la luna? Se estudió, se observó y entonces se dio cuenta que el planeta gira sobre su propio eje y que de una parte tenemos a la luna y al sol del otro lado. Y entonces conforme va girando y también el movimiento de traslación, pues entonces hay un punto en el que mi cara está hacia el sol y el pasa tiempo y mi cara está hacia la luna. Ajá, entonces me planteo mi interrogante, bueno, pues de este fenómeno que yo estoy observando, ¿qué me interesa saber? Supongamos un ejemplo muy básico, a lo mejor me voy a preparar mi café, entonces pongo mi pocillo con agua y pues resulta ser que me puse a hacer otras cosas y se me olvidó que dejé el pocillo con agua. Entonces, ya a la hora que regrese voy a observar el fenómeno y me voy a dar cuenta que ya no hay agua. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué ya no hay agua? Ya que me pregunté por qué no hay agua en mi pocillo, pues entonces viene la hipótesis, que la hipótesis, tal cual, lo vamos a definir como lo que viene aquí, suposición que se considera verdadera mientras no existan otras verdades que la contradigan. Que muchas veces sucede eso cuando nosotros queremos resolver un problema, planteamos una hipótesis. O sea, a lo mejor quedé con una amiga, ajá, y nunca llegó, me dejó ahí plantada. Y entonces yo voy a suponer algo.
voy a dar respuesta a su ausencia, al decir, de seguro no le prendió el carro. Y como no tengo otra verdad que contradiga eso, yo lo tomo como verdadero. No le prendió el carro y por eso no llegó. En el caso, por ejemplo, del agua, pues a lo mejor yo puedo decir, va a ser errónea, pero supongamos, mi pocillo tiene un hoyito y se salió el agua. Entonces, como yo desconozco la respuesta, eso yo lo considero como verdadero. Entonces, las hipótesis son eso, esa respuesta que yo le doy a mi pregunta y que considero como verdadera porque no conozco toda la información. Y lo que viene a partir de allí para abajo es, pues, darme cuenta si la hipótesis que yo propuse es correcta o es incorrecta. Y si es incorrecta, pues llegar a la solución. Entonces, el siguiente paso es la experimentación, donde yo voy a proponer un experimento que me ayude a probar mi hipótesis. En este caso, de el agua, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es poner 3 veces a hervir el agua y ver si tiene un hoyito por donde se está saliendo el agua. Entonces, lo hago la primera vez y me doy cuenta que no hay hoyito y que aún así el agua desapareció. Lo hago una segunda vez, una tercera vez, sucede lo mismo y nomás no observé el hoyito. Entonces ahí mi hipótesis sería incorrecta. O sea, ahí hay algo que me contradice lo que yo propuse, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí me dice, reproducción del fenómeno observado bajo ciertas condiciones controladas. ¿Qué son esas condiciones controladas? Pues, por ejemplo, en el caso del agua y el pocillo, pues siempre voy a colocar la misma cantidad de agua y mi flama siempre va a estar a la misma intensidad. No las voy a cambiar. El experimento lo voy a repetir con esas variables controladas. O sea, no las voy a mover, no las voy a modificar, siempre va a ser bajo las mismas condiciones. Entonces ya experimenté, viene la parte de análisis de resultados. Tengo que recopilar los datos, compararlos, interpretarlos, y entonces ahí es donde voy a decir, pues mi pocillo no tiene un hoyito y evidentemente la conclusión que voy a llegar es que el agua se evapora cuando se somete a un cambio de temperatura. Y por último llego a la conclusión que es cuando pues expongo mis resultados, que depende de la escala a la que esté haciendo yo mi experimento. Si solamente se queda como en conclusión, pero a veces ese último paso es lo que vendría siendo un principio, una teoría o una ley. O sea, lo que tuvo que hacer Newton para llegar a sus 3 leyes de Newton fue hacer el experimento una y otra 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 vez para observar siempre que realizó el experimento que siempre el resultado es el mismo. Y entonces poderlo afirmar en un enunciado que se convierte en una ley, o sea que siempre se va a cumplir. Obviamente que si yo hago el experimento en mi casa, pues lo más probable es que no termine siendo una ley, sino que yo llegue a una conclusión nada más, pero nada más tomar en cuenta que va a depender como de la escala de importancia del experimento, pues si termina en ley, principio o teoría. Y lo que les decía, pues ya les puse un ejemplo, pero vamos a trabajar con otro todavía más claro aquí, que es supongamos que hoy me levanté y quiero desayunar pan tostado. Entonces voy a la cocina, conecto mi tostador, jalo de la palanca y me doy cuenta que pues no está tostando. O sea, que no está encendiendo y mi pan no está tostado. Entonces ya hice una observación, ¿cierto? Y entonces a partir de esa observación me voy a generar una pregunta, que en este caso sería, ¿por qué mi tostador no tuesta? Ya tengo mi pregunta, voy a generar la hipótesis, que la hipótesis es darle una posible respuesta. Aquí la hipótesis va a depender de cada uno de nosotros. Fíjense la que yo puse. Quizá el enchufe no sirve, pero igual puede ser la luz se fue. ¿Verdad que también respondería a mi pregunta? Puede ser, en lugar del enchufe es el cable del tostador, que no funciona. Entonces,
la hipótesis pues va a depender de cada uno de nosotros. No siempre vamos a, aunque tengamos el mismo problema, no siempre vamos a tener la misma hipótesis. Ajá, entonces yo digo, mi enchufe no sirve. Ajá. Entonces mi experimento tiene que ir planeado para el enchufe, porque yo estoy diciendo que lo que no funciona es el enchufe. Entonces, pues mi experimentación va a ser agarrar mi tostador e irme enchufe por enchufe y revisar que prenda o no prenda. Y entonces voy a lo mejor a llevar una libretita y decir, ah, mira, en el baño sí me prendió, en el cuarto no me prendió. O decir, tampoco en el baño, tampoco en el cuarto, tampoco en el comedor, tampoco en la sala. En ningún enchufe me funcionó. Entonces, ese sería mi parte de resultados. Ajá. Voy a tener dos posibles resultados en este experimento. O mi pan ya se tostó o mi pan sigue sin tostarse. Si mi pan sí se tostó, pues mi hipótesis sí se cumple, porque quiere decir que el enchufe de mi cocina está dañado, porque me fui a otros enchufes y en otros enchufes mi tostador sí tostó. Y ahora está el otro caso, en ninguno de mis enchufes me tostó, entonces quiere decir que mi hipótesis es incorrecta, a lo mejor no es el enchufe. Entonces me puedo planear la posibilidad de que se fue la luz y que por eso ningún enchufe está dando corriente. Ah, me voy y me fijo el refrigerador y me fijo que el refrigerador sí está jalando. Entonces nuevamente mi hipótesis es incorrecta y a lo mejor la última es el cable se trozó y ya lo llevo con el electricista y me dice, mira cómo está tu cable. Pues evidentemente la corriente no estaba llegando, entonces hay que cambiarle el cable. Entonces, es bien importante considerar que en la ciencia, cuando tengo una hipótesis incorrecta, no quiere decir que soy un tonto, que no le sé, que me equivoqué, y que aunque me haya equivocado y no haya llegado a la solución del problema, lo tengo que publicar. Pero ¿cómo si no llegué a la solución, por qué lo voy a publicar? Vamos a poner un ejemplo a gran escala, la cura del cáncer. A la fecha no tenemos un método que sea 100% efectivo para curar el cáncer y que no sea tan agresivo con los pacientes que tienen cáncer. Y a la fecha se sigue trabajando mucho esa parte de la investigación, poder llegar a esa solución de la enfermedad del cáncer. Entonces imagínense si los médicos que están trabajando con el cáncer no publicaran esas técnicas que no funcionan, pues seguiríamos desperdiciando el tiempo con esas técnicas, ¿cierto? Entonces, el decir, esta no es la solución, también sirve, también funciona. ¿Por qué? Porque yo, como científico, ya no voy a intentar con esa técnica, ya no voy a perder el tiempo. Mejor pruebo con otra técnica a ver si funciona. Entonces, hay veces que podemos encontrar un montón de artículos científicos donde dices, bueno, pues es que no me resolvió nada, no funcionó el experimento, pero a lo mejor a mí, para mi trabajo no me funciona, pero para la comunidad científica sí funciona y sí representa o sí tiene valor el decir, pues esta persona intentó esto y no funcionó, entonces mejor ya ni le intento porque yo ya vi que no funciona, mejor intento con otro método para llegar a la solución del problema. Entonces, hablando de ciencia, pues vamos a tener dos tipos de conocimientos. El conocimiento objetivo, que es el que casi siempre arroja la ciencia como resultado, y tenemos el conocimiento subjetivo, que podríamos decir que es ese tipo de conocimiento con el que la ciencia no está tan de acuerdo. Y estos tipos de conocimiento parten desde la perspectiva de entender lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana para entender la objetividad y la subjetividad, que es cuando tenemos una amiga o un amigo que están en una relación tóxica. Aquí hay dos cuestiones, o soy objetivo o soy subjetivo. Ser objetivo es decir las cosas como son, no involucrar lo que yo siento, lo que yo creo, no involucrar la parte sentimental que tengo con mi amigo, y ser objetivo, o sea, decirle,
es que aquí en China eso está mal. O sea, no porque seas tú, quiere decir que está bien. Ajá. Eso es ser objetivo. Ajá. Y subjetivo es cuando involucramos los sentimientos, que como ves que es tu amigo y está llorando, ay, no te preocupes, al rato va a regresar y todo va a estar bien, y aunque tú sabes que no tiene por qué regresar con esa persona, ajá. Entonces, eso es objetivo y eso es subjetivo. Lo objetivo, ujú, es lo que tiene que ser, ajá. No me importa si me gusta o no me gusta, aunque no me guste, lo hago porque es algo objetivo, ajá. Y lo subjetivo, pues es esa parte donde involucro sentimientos de que, ay, pues yo sé que no debería, pero como me gusta, pues voy y lo hago, ajá, donde involucro emociones, sentimientos, la experiencia. Y entonces, pues fíjense aquí que el conocimiento objetivo me dice que es información comprobable, respaldada por estudios científicos e investigaciones. O sea, es lo que es. No hay de que, porque yo creo. No, no es porque yo crea. Es porque se hicieron no sé cuántos experimentos y ahí está demostrado que se cumple. Ajá. O sea, no es que yo crea, yo considere, lo que a mí me tocó vivir es, ahí está. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día lo podemos observar con la vacuna contra el COVID. Es decir, ¿la vacuna contra el COVID está funcionando? Sí está funcionando. Las muertes redujeron. Si bien nos seguimos contagiando de COVID, ya no nos morimos por COVID y es por la vacuna. O sea, está demostrado, está comprobado. Y ahora el conocimiento subjetivo, pues es información basada en la propia experiencia. Ahí tiene que ser carece. Déjenme de una vez, por aquí le corrijo. Carece de fundamentos científicos y el resultado que se puede obtener es variable. O sea, como carece de esos fundamentos científicos y no podemos asegurar que siempre se va a obtener el resultado va a ser variable. Les voy a poner un ejemplo que me pasó no hace mucho. Un día amanecí mala del estómago y entonces a esa hora, bueno, yo empiezo mi día muy temprano, a esa hora pues tenía yo de dos opciones, o irme a un hospital privado y pagar una consulta carísima para que me recetaran medicamento para un dolor estomacal, o pues seguir el remedio casero de mi mamá. Entonces mi mamá me dijo, no hombre, ahorita te voy a exprimir 3 limones, te tomas el shot de limón y se te va a cortar, o sea, vas a cortar todo eso que... Entonces dije, pues vamos a ver si funciona, pero mi mamá habló de sus experiencias. O sea, no hay un artículo científico que esté comprobado y demostrado que el limón sirve para cortar la diarrea y el vómito. O sea, no existe, no hay. Entonces mi mamá habló de su experiencia de que en algún punto ya se tomó un shot de limón y le cortó. Entonces, el resultado puede ser variable. Puede ser que a mí me funcione, pero puede ser que en lugar de que me funcione me lo empeore o que siga igual. Entonces, ese es un conocimiento subjetivo, desde ese conocimiento que se habla desde la experiencia, desde lo que a mí me pasó, desde lo que yo creo, lo que yo siento. Ajá. O sea, no hay una base científica que diga si funciona y si te va a hacer, o si va, siempre el resultado va a ser el mismo. Ajá. Luego, dentro de la ciencia, tenemos la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y aquí básicamente es hasta dónde llega la ciencia. Ese es el, el parámetro que voy a tomar para saber si es ciencia básica o ciencia aplicada. Si la ciencia que yo estoy generando, simplemente se interesa en generar o ampliar conocimientos fundamentales con finalidades académicas, o sea, la ciencia que yo esté generando es meramente en el ámbito académico, se le va a conocer como ciencia básica. Vamos a poner ejemplos de ciencia básica, pues es como si yo les diera la materia de física y entonces trajera yo experimentos muy sencillos para probar diferentes principios y leyes que nos dice la física. Es ciencia que simplemente funciona para ampliar los conocimientos con finales académicas. Otro ejemplo puede ser, pues, ese tipo de documentos que nos piden a veces
para terminar nuestra licenciatura, nuestra maestría o nuestro doctorado, que es una tesis. Esa tesis es meramente académica. O sea, mi proyecto de... Hola chicos, buenos días. Recuerden que estamos en fecha de pago. El pago se adelantó desde el 10 al 15 para que si quieren pasar a pagar, pasen una vez. Y también que estamos firmando los exámenes. ¿Ok? Gracias. De nada. Entonces les decía, mi tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, pues a lo mejor si hago un trabajo muy bien hecho, pues puede trascender, pero la mayoría de las veces lo vemos como un mero trámite para obtener mi título y no trasciende. Ajá. Si yo les puedo hablar de mi tesis, pues mi tesis desde que la terminé, nunca más la he vuelto a abrir y de seguro nadie más la ha vuelto a abrir. Y ahí está, o sea, simplemente fue meramente académica, no trascendió. O sea, su única finalidad era ampliar mis conocimientos y estar en esta parte, tener una finalidad académica. Ahí quedó. ¿Ja? Y ahora bien, la ciencia aplicada, pues ahora sí que es utilizar los conocimientos que, con los que contamos. Y aquí nuevamente tengo otro error, déjenme lo corrijo una vez. Es utilizar los conocimientos generados hacia un objetivo o fin específico y busca solucionar problemas concretos de una sociedad. Entonces vamos a decir que esto sí ya es ciencia a gran escala. Vamos a poner el ejemplo, pues todos los experimentos que ha habido alrededor de todas las vacunas que hoy conocemos. Al final de cuentas es solucionar un problema de la sociedad, ¿cierto? O sea, desde tiempos remotos a nosotros nos tocó el COVID, pero en algún momento fue la viruela, el tétanos, y entonces siempre ha habido un proyecto a gran escala donde pues vamos a diseñar una vacuna que ayude a que si nos da la enfermedad nos dé más leve. ¿Cuál otro pudiera ser? Pues a lo mejor la llegada del Internet. Si bien no era un problema, pues ahora es una necesidad, ¿cierto? Entonces, la llegada del Internet, los medios de transporte. Entonces, vamos a verlo de esta forma. Yo sé que el experimento que yo voy a traer aquí para mostrar la primera ley de Newton no va a salvar al mundo, ni tampoco es que vaya a ser una solución para un problema específico de la sociedad. Yo sé que eso va a servir para ustedes, para que comprendan mejor la primera ley de Newton. Eso es la ciencia básica. Y la ciencia aplicada, pues a lo mejor es decir, no sé, actualmente la sociedad tiene el problema ¿de qué podrá ser? Supongamos otro virus que tocó madera. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues ahora sí, una ciencia aplicada, donde lo que voy a buscar con lo que voy a desarrollar es solucionar ese problema que tiene la sociedad. Vamos a poner un ejemplo. Segunda Guerra Mundial, donde ya Estados Unidos estaba harto y quería terminar con todo, y entonces le propone a sus aliados, ¿sabes qué? Necesitamos la solución para terminar con esto, para tumbar a Hitler, para terminar con Alemania, y entonces surge el proyecto Manhattan, donde desarrollan la bomba atómica, y entonces cuando explota la bomba atómica es cuando se da el fin de cuando Alemania decide retirarse, Entonces es cuando sí vamos a tocar problemas específicos de no es, ojo, no estoy queriendo decir que la bomba atómica fue buena, sino que ahí se planteó, era un fin específico y que querían terminar con la guerra. Vámonos con lo siguiente, pues fíjense que la ciencia nos entrega un producto, o sea, el resultado final de la ciencia es entregarnos a nosotros un producto. ¿Qué es ese producto que nos entrega la ciencia? Es el conocimiento. Entonces, la ciencia siempre, siempre, siempre su resultado final va a ser nuevo
conocimiento. Y bien importante, ese conocimiento tiene que ser objetivo, o sea, tiene que ser demostrable, comprobable, y pues detrás de este conocimiento tiene que haber cierta experimentación. ¿Qué es o qué me va a brindar el hecho del que conocimiento que yo estoy generando sea heredable, que sea, perdón, objetivo? Pues me va a llevar a la cuestión de que sea heredable y universal. ¿A qué hacemos referencia con heredable? Pues que fíjense que mis papás cuando fueron a la preparatoria también estudiaron a la primera ley de Newton y a la segunda y a la tercera ley de Newton. Ajá. Entonces, el que sea heredable quiere decir que va a perdurar ese conocimiento. O sea, desde cuando Newton propuso sus leyes y a la fecha se siguen enseñando aquí en China. Ajá. Entonces, a eso hacemos referencia con heredable. Ahora, que sea universal, pues volvemos a lo mismo, que aquí en China se pueda probar la primera ley de Newton o la estructura de un átomo, ajá, o que X medicina funciona para tal enfermedad. Y entonces con esto, el resultado que obtenemos son las leyes y principios, que podemos decir que actualmente explicamos todo lo que sucede alrededor, en el universo, en la naturaleza, hasta en nuestro propio organismo, en cualquier organismo de cualquier ser vivo, lo explicamos mediante leyes y principios. El decir, ¿por qué tenemos las estaciones del año? Pues por el movimiento de traslación de nuestro planeta. ¿Por qué si al carro que está aquí abajo no le meto fuerza o no hay una fuerza que lo impulse y no se va a mover? Pues porque me lo dice la primera ley de Newton. O porque este mesabanco no se mueve, pues también me lo dice la primera ley de Newton. ¿Por qué la tele se prende? Pues por la ley de Ohm, ¿no? Porque pues tiene un voltaje, tiene una corriente y tiene resistencia y por eso el circuito funciona para que encienda. Entonces, todo lo que sucede a nuestro alrededor hoy tratamos de explicarlo con estas leyes y principios. Y eso es lo que busca la ciencia, poder llegar a esas leyes y a esos principios para poder explicar cualquier fenómeno. Entonces, ¿dónde tiene sus inicios la ciencia? Pues la ciencia tiene sus inicios por ahí del siglo XVI. Entonces, aquí hay que entender un poquito el contexto. Y en muchas películas se llega a observar este contexto, pues que evidentemente antes no se podía ser científico. ¿Por qué no se podía ser científico? Porque se vivía en una sociedad donde todo se explicaba mediante la religión. Es llueve porque Dios lo quiso. Granizó porque Dios lo quiso. Hay sequía porque Dios lo quiso. El terremoto sucedió porque Dios lo quiso. El universo se creó porque Dios lo quiso. Entonces, todo sucedía porque Dios así lo quiso, porque hay un ser supremo todopoderoso que puede con todo. Y todo lo que sucede lo hace ese Dios supremo. Entonces, hay que considerar que en esa época la iglesia estaba súper bien asentada y que si yo decía algo que fuera en contra de la iglesia, pues entonces me daban cuello. Entonces no era tan fácil poder expresar el conocimiento al que yo había llegado. Entonces, en el siglo XVI, la ciencia empieza a tener más peso, empiezan a surgir varios científicos y entonces se da la revolución científica, donde durante esta época la búsqueda, o sea, a lo que se quería llegar con la ciencia era el orden de la naturaleza, poder explicar lo que sucede a mi alrededor. Y entonces es pues cuando surgen leyes como la de Newton, la teoría atómica, buscar explicar de qué estamos hechos, por qué ocurre un terremoto, por qué llueve, por qué el fuego se comporta como se comporta. Entonces, tenemos aquí varios personajes como Anaximandro de Mileto, que dice que postulaba
que las estrellas, los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. Entonces, en un principio se creía que quien era el centro del sistema solar era la Tierra. Y en su momento funcionó y en su momento la gente creyó en eso porque explicaba muchas cosas. Después tenemos a Copérnico, que llega y dice, no, lo que nos dice Anaximandro de Mileto es falso, quien está en el centro es el Sol. En esa época pues era muy difícil la comprobación, pues porque no existe la tecnología con la que contamos, ¿cierto? Hoy lanzamos un satélite al espacio que puede tomar fotos y regresar la foto y darnos cuenta que efectivamente quien está en el centro es el Sol. Ajá. Pero antes, pues ahora sí que, digamos que Copérnico, con las cosas que observaba, decía, tiene que ser el Sol el centro del universo para explicar que esto y esto que es lo que yo estoy observando que está sucediendo. Ajá. Luego tenemos Isaac Newton, que fíjense que, pues primero nos presenta las leyes que nos explican el movimiento, a partir de qué genera el movimiento, o sea, a partir de la fuerza, que se siguen aplicando las 3 leyes de Newton, se siguen cumpliendo las 3 leyes de Newton, pero él fue el primero en lograr algo que muchos científicos no habían logrado, que es elaborar un conjunto de leyes expresadas matemáticamente. Ajá. Entonces, a lo mejor hoy tenemos fórmulas para un montón de cosas, pero en su momento los científicos no llegaban a esas fórmulas. E Isaac Newton fue el primero en decir, pues ¿saben qué? La fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración que lleva. Y siempre esa va a ser la fuerza que se le aplicó al objeto para que se moviera. Entonces, puso sobre la mesa 3 expresiones matemáticas que expresaban sus 3 enunciados de las 3 leyes de Newton. Luego tenemos que, pues ya más hacia acá, tenemos las revoluciones industriales, donde fíjense que la búsqueda cambia completamente. Si antes lo que le interesaba a la comunidad científica era entender a la naturaleza, ahora la búsqueda era un desarrollo económico y social. Y que a la fecha pudiéramos decir que si bien la ciencia sí está, o su objetivo sí es solucionar problemas que tiene la sociedad, también hay que considerar que además de eso, pues sí hay un trasfondo económico, vamos a ponerlo así, con la vacuna del COVID. Si bien se quería llegar a una solución de la situación que estábamos viviendo, pues también es la parte económica, porque el yo tener una vacuna, producir la vacuna y ser el único que tiene vacuna, me va a generar muchas ganancias. O sea, el trasfondo sí sigue buscando un desarrollo económico. Entonces, tenemos un total de 3 revoluciones industriales. La primera, pues nos dice aquí que nace entre el siglo XVIII y siglo XIX. Y por lo que está marcado esta primera revolución es porque dimos el paso de la agricultura hacia la industria. Y esto generó muchos cambios en el comportamiento de la sociedad. Por ejemplo, antes la sociedad no se reproducía tanto. ¿Por qué? Porque los métodos para producir alimentos no eran tan rápidos. Entonces era imposible abastecer a una población demasiado grande. Entonces una de las consecuencias pues es el aumento de la población, porque yo ya me di cuenta que con la industria puedo producir y volver a producir para abastecer a cuanta cantidad de humanos haya en el planeta. También nos dice que se intensificó el capitalismo. Entonces, otra consecuencia de las revoluciones industriales, pues es que el capitalismo ha ido creciendo. Luego tenemos la segunda revolución industrial, que nos dice que sucede un siglo después, que ocurre en Gran Bretaña, que ahorita sería eso Inglaterra. Y nos dice que está marcado por las nuevas fuentes de energía, el gas y el petróleo. Entonces empiezan a surgir esas fuentes de energía. Nos dice aquí que hay cambios en la organización de producción y trabajo y también por la llegada del
ferrocarril. La tercera, está para que vean, sí nos toca a nosotros en el siglo XXI, y es con la llegada de las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación. Que una tecnología de la información y de la comunicación, pues es de la información que me permita manipular, obtener, guardar, compartir, todo lo que se puede hacer con la información. O sea, una computadora, un teléfono celular, una tablet, que son dispositivos que me permiten trabajar todo lo que se pueda con la información, ¿cierto? Y de la comunicación, pues es esa tecnología que me permite estar en comunicación, que también pues es el internet, la computadora, el teléfono, el fax. Entonces, la tercera revolución industrial está marcado por eso y además por avances en la tecnología médica, que más adelante vamos a hablar de uno de esos avances que han sido los más relevantes en los últimos años. Antes de seguir avanzando, es bien importante considerar estos tres conceptos: ciencia, tecnología y tecnociencia. No son lo mismo. Y lo importante que es, se llevan entre sí. Sí, sí se llevan entre sí, pero no van a ser lo mismo. Entonces, ciencia. Para que quede bien claro qué es la ciencia, pues la ciencia va a ser la ciencia, me dice que son todos esos conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Básicamente, la ciencia es la parte teórica. Son todos esos principios, leyes, teorías que yo puedo conocer. O sea, yo puedo decir que la ciencia es las leyes de Newton, las leyes que me da la química, la ley de las proporciones fijas, la ley de las proporciones múltiples, la ley de la conservación de la materia, las leyes generales de los gases. Puede ser la ley de Ohm, que es la que me explica cómo se comporta el voltaje, la corriente y la resistencia. Puede ser el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, que me ayudan a interpretar el comportamiento de los fluidos. Entonces, eso es la ciencia, son la parte teórica, los conocimientos, los principios, leyes, teorías. Y la tecnología es cuando ese conjunto de teorías, leyes y principios los aplico para tener un instrumento o una herramienta final. Que el ejemplo podría ser un teléfono celular, donde adentro de mi teléfono celular hay un montón de principios, teorías, leyes que están trabajando en conjunto para que funcione el teléfono celular. Lo mismo con la televisión, con el carro. Entonces aquí es un poquito para que nos demos cuenta que a veces decimos, uy, es que yo nunca voy a utilizar la primera ley de Newton, ni tampoco nunca voy a utilizar las derivadas, ni tampoco nunca voy a utilizar, pues a lo mejor no es que las esté resolviendo diario, pero sí comprender que todo lo que me rodea, todo herramienta, dispositivo, funciona gracias a esos principios y leyes que aprendo en la escuela. Que si bien a lo mejor yo no estoy derivando siempre, es decir, pues a lo mejor mi teléfono por aquí tiene alguna derivada para optimizar algún proceso que hace, o el tamaño. Uy, no, la resistencia de los materiales, pues a mí yo no la ocupo. Ah, no, pero tu teléfono utiliza un material resistente para el calor, pero a la hora que se caliente, no se derrita o no explote. Entonces, todos esos principios y leyes, toda esa ciencia sí está aplicada a todo lo que utilizamos todos los días. Y luego tenemos el concepto de tecnociencia, que es un término muy reciente, el cual establece la relación que siempre va a existir entre la ciencia y la tecnología, que son dos conceptos que siempre van a ir de la mano. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros nunca hubiéramos contado con ciencia, o sea, si nunca hubiéramos
llegado a esos principios y leyes que hoy conocemos, no tendríamos la tecnología que hoy tenemos, ¿cierto? Y ahora bien, si no tuviéramos la tecnología con la que hoy contamos, no tendríamos nuevo conocimiento, ¿cierto? Entonces es un ciclo. Yo tengo ciencia, creo tecnología. Con esa tecnología creo nueva ciencia. Con esa nueva ciencia creo nueva tecnología. Con esa nueva tecnología vuelvo a crear nuevo conocimiento. Y entonces ese es el concepto de tecnociencia, esa relación que tienen estos dos conceptos. Ajá. Luego tenemos que dentro de la ciencia, pues existe lo que se le denomina pequeña ciencia y lo que se le denomina gran ciencia. Para hablar de pequeña ciencia, pues es esa ciencia que se lleva a pequeña escala, que pudiéramos decir que a veces es mucho lo que sucede en México, debido a que no hay tanto presupuesto, no hay tanto dinero, entonces podríamos decir que la ciencia que se desarrolla aquí, pues no es ciencia que tenga gran impacto a nivel mundial, y que se hace a pequeña escala. O sea, quiere decir que si yo aquí en San Luis voy a los institutos de ciencia, que no sé si ubiquen, pero hay varios ahí por el camino a la presa, por ahí hay varios institutos de ciencia, si yo voy, me voy a dar cuenta que la ciencia es es pequeña ciencia porque se hace a pequeña escala y casi siempre pues es un individuo o un pequeño grupo de individuos trabajando en el experimento que estén trabajando. A diferencia, por ejemplo, de la gran ciencia, que es a gran escala y que se involucran los gobiernos y es multinacional. El ejemplo claro, pues, es la vacuna. En ese caso no fue una sola persona trabajando en un cuartito, en un laboratorio pequeño, sino que muchos gobiernos pusieron dinero, muchos gobiernos mandaron a su mejor gente, a sus mejores científicos en el área de vacunas y de enfermedades respiratorias a trabajar, y esa gran escala porque sí se pretende llegar a un resultado que sea funcional y aplicable, Entonces, tengo aquí dos ejemplos. Gran escala, pues puede ser el proyecto del genoma humano, que más adelante vamos a hablar a detalle del proyecto del genoma humano, pero en ese proyecto hubo muchos países involucrados, hubo muchos científicos involucrados, mucho dinero involucrado, y el resultado a la fecha se sigue utilizando y sigue siendo como la esperanza de poder llegar a la solución de las enfermedades hereditarias, como puede ser la diabetes, el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, Entonces, sí trasciende el resultado que me da la gran ciencia. La pequeña ciencia, pues esos experimentos que se llevan a cabo, por ejemplo, en los centros de aquí de San Luis Potosí, pues a lo mejor su máximo alcance va a ser ir a concursar a un congreso, pero no va a representar un cambio notorio en la sociedad o en el avance de alguna enfermedad, o de explicar algún fenómeno natural. Y un ejemplo, pues puede ser lo que les decía, tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, donde sí hago un proyecto, sí trabajo con algo, sí aplico ciencia, sí experimento, sí obtengo resultados, pero no va a trascender. Y, por ejemplo, pues esa tesis la hago yo solita con mi asesor. Y a lo mejor, si, no sé, si estoy trabajando con algo médico, pues me asocio con un médico, pero no es que yo voy a traer a la gente más importante a trabajar en mi proyecto de tesis. Que ojo, de proyectos de tesis han surgido cosas muy interesantes. Por ejemplo, el internet pues salió de un trabajo de universidad. Pero sí considerar que son pocos los trabajos que, ¡pum!, brincan a hacer un trabajo de gran ciencia. Traigo por aquí algunos ejemplos de personajes. Tengo en la pequeña ciencia, pues, Copérnico, Galileo, Newton, Maxwell, Humboldt, que básicamente
pues antes lo que se daba, o sea, en la antigüedad, lo que más se daba era la pequeña ciencia. Pues porque no había recursos, pues porque tanto Copérnico como Galileo como Newton trabajaban desde su casa, desde su laboratorio, pero nadie les puso un peso, ajá, o sea, lo hacían ellos solitos. O sea, las leyes de Newton son de Newton y de nadie más. Y por ejemplo, si ahorita buscamos los créditos de la vacuna de COVID, pues va a salir un montón de gente que aportó, aunque haya sido lo mínimo, en la vacuna. Y tenemos personajes de la gran ciencia como Arno Penzias, Robert Wilson, que son a quien se les atribuye la teoría del Big Bang, la teoría del origen del universo, donde pues evidentemente para llegar a esas conclusiones necesitaron presupuesto y los gobiernos dieron presupuesto. Evidentemente no eran los únicos dos trabajando para llegar a la conclusión del origen del universo. Tenemos a Jim Puebles, que describe de manera estadística la estructura del universo. Entonces, ya hoy en día mucha de la ciencia se trabaja a gran escala, cuando obviamente se tiene el presupuesto, pero a lo mejor en el pasado, si hubiera pasado lo del COVID, pues a lo mejor hubiera sido de pequeña ciencia, individuos de forma separada queriendo llegar a la solución. Hoy en día, para ese tipo de problemas, se cuenta con la gran ciencia, se cuenta con gobiernos con mucho presupuesto y que entonces pueden decir, pongo a disposición el dinero junto a la mejor gente y que se pongan a trabajar para llegar a la solución. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer, o los temas que vienen en el libro, pues nos hablan de varios proyectos de gran ciencia. Del primero que vamos a hablar es del proyecto del genoma humano, que ese proyecto entra en la tercera revolución industrial. Y pues básicamente vamos a hablar qué objetivos tenía, qué resultados se obtuvieron y qué es lo que hace hoy la medicina genómica con esos resultados. O sea, cuál es el objetivo realmente final de este proyecto del genoma humano. Entonces, para eso vamos a hablar un poquito de los antecedentes que se saben del genoma humano. Entonces, pues hoy en día sabemos que existe algo que llamamos ADN, que viene de la abreviación de ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN, y hoy sabemos que ese ADN es un factor hereditario. Eso es lo que hace que yo me parezca a mis papás y que mis papás se parezcan a sus papás, y que a lo mejor yo llegue hasta cierto punto a tener rasgos de mis abuelos, sin que mis papás tengan esos rasgos. Entonces, ese es mi factor hereditario. ¿Dónde se encuentra ese factor hereditario? Pues se encuentra en las células de mi cuerpo y ese ADN es el que contiene mi información genética. Ese ADN es el que hace que yo tenga 5 dedos en cada mano, que cada dedo tenga uñas, que tenga cabello, que tenga ojos y que los ojos aparte sean de color oscuro, que tenga 2 piernas, que tenga cierta complexión. Ese ADN es el que hace que, como les decía, me parezcan mis 2 papás, o sea, la copia exacta de mi mamá, o sea, la copia exacta de mi papá. Y pues básicamente hay que considerar que la célula, pues es eso que necesito para poder decir que algo tiene vida. O sea, si yo digo que yo tengo vida es porque tengo células. Si digo que el perro tiene vida es porque tiene células. Si digo que la computadora no está viva es porque la computadora no tiene células. Entonces, en un poquito la línea del tiempo, pues tenemos que para 1869 se aísla por primera vez al ADN. Esto quiere decir que de la célula se sacó al ADN. En 1953 se determina la estructura que tiene el ADN, que más adelante vamos a hablar de esa estructura, y que tenemos aquí personajes como Watson, Crick, Wilkins, Franklin, que son personajes que cuentan con premio Nobel por su descubrimiento de la estructura del ADN.
Y tenemos en 1990 que tenemos el proyecto del genoma humano, del que vamos a hablar. Entonces, vámonos a ir un poquito más adelante de qué era lo que se conocía, ¿no? O sea, antes del proyecto del genoma humano, pues tenemos a este personaje que es Darwin, y pues básicamente, ¿qué hace Darwin? Pues Darwin, hagan de cuenta que decide estudiar medicina, en el camino se da cuenta que no le apasiona, o sea, no le apasiona la medicina y prefiere irse por el camino de ser naturalista. Entonces empieza a estudiar para ser naturalista, mientras está estudiando le proponen irse en una embarcación a una expedición que va a durar 5 años en total y Darwin dice, voy. Recorre varias zonas del planeta, va por ahí, visita África, las Islas Archipiélagos, Sudamérica, y él centra su estudio en 2 especies en específico, que son las tortugas de cuello largo y los pinzones, que los pinzones son un tipo de pajarito. Entonces dijo, voy a estudiar estas 2 especies y lo que quiero, o a la conclusión a la que quiero llegar es la evolución. O sea, ¿cómo se da la evolución? Porque antes de Darwin ya había teorías de la evolución, pero el problema hay que recordar que pues la ciencia tiene que ser comprobable, o sea, tiene que tener fundamentos. Y los personajes anteriores pues no tenían los suficientes fundamentos para decir esto es lo que sucede con la evolución. Entonces dijo, vamos viendo a ver si puedo yo demostrar que sí existe una evolución y cómo es que se da esa evolución en las especies. Entonces, estudia estas 2 y se da cuenta que aunque son la misma especie, el hecho de que estén ubicados en 2 puntos completamente distintos del planeta hace que esa especie tenga diferencias. A lo mejor observó que en un lado los pinzones tenían el pico curvo y en otro lado lo tenían liso. Igual puede ser con el caparazón, en uno se dio cuenta que estaba chato el caparazón y en otro sí estaba curvo, que a lo mejor en un punto de la Tierra las tortugas sí tenían de verdad el cuello largo y en otro no lo tenían tan largo. Entonces es esa parte en la que pues Darwin se preguntaba, ¿por qué si son la misma especie? ¿Por qué tienen diferencias entre ellas? Y entonces se dio cuenta que quien dicta las características que vamos a tener es la naturaleza. Es decir, por ejemplo, el caso del cuello. Pues es que mira, en este lado lo tienen más largo porque las plantas de las que se alimentan crecen hasta acá. Entonces necesitan un cuello largo para alcanzar la comida. Y en el otro lado del planeta, pues no tienen que tener tan largo el cuello porque el alimento crece en el suelo. Entonces no tienen que desarrollar la característica del cuello tan largo. Entonces, por ahí también se ha demostrado que las jirafas de cuello corto existieron, ¿no? Y entonces Darwin empieza a observar esto y trata de darle una explicación y llega a varias conclusiones. Primera conclusión es que él dice, su teoría se conoce como la teoría de la selección natural. Y entonces él propone en esa teoría, dice, pues es que fíjense que los papás transmiten características a sus hijos. Aquí lo importante es considerar que Darwin nunca nos explicó cómo es que se transmiten. Solamente decía, ciertas características de los padres se pasan a los hijos. ¿Cómo? No sé, pero yo estoy viendo que a lo mejor tengo 2 conejitos blancos, el hijo salió blanco, o sea, se transmitió la característica del color del pelaje. ¿Cómo? No sé, pero se transmite. Luego también llega a la conclusión de que no todos se pueden reproducir de la misma forma. O sea, que habrá ciertas especies que puedan reproducirse más que otras. También llega a la conclusión de que así como existe la selección artificial, ¿qué es la selección artificial? Pues cuando yo digo, de este perrito me gusta esto y de este otro perrito me gusta aquello, los voy a cruzar para que entonces se combinen y las características de cada perrito que me gusta nazcan. Pues él decía, si eso se da, porque en esa época ya se daba, si se da la cruza de caballos para que salga un caballo con ciertas características, o si se da la cruza de pajaritos para que salgan con ciertas características que a nosotros, los humanos, queremos en los animales, pues ¿por qué no la naturaleza hace eso?
sea, ¿por qué no la naturaleza dicta qué características debe tener cada especie para sobrevivir en la naturaleza? Entonces, pues básicamente la teoría de la selección natural muchas veces nos lo plantearon como la supervivencia del más fuerte. O sea, va a sobrevivir el que es más fuerte, pero la realidad, lo que nos dice la teoría natural es la supervivencia del que se adapta mejor, del que evoluciona mejor. Entonces, pues básicamente él llega a la conclusión de que sí existe una evolución, y que hemos ido evolucionando porque la naturaleza cambia sus comportamientos y que entonces nosotros tenemos que sobrevivir en dichos comportamientos y que entonces hay ciertas características que van desapareciendo y ciertas características que es lo que me hace sobrevivir, que se siguen manteniendo. Y también otra cosa que propone en su libro del origen de las especies es que dice, de esta forma yo puedo explicar que todas las especies provenimos de un mismo antecesor. O sea, existía un microorganismo vivo y ese microorganismo vivo empezó a evolucionar de distintas formas con distintas características para sobrevivir. Entonces, no sé si se han cuestionado, pero hoy gracias al proyecto del genoma humano, pues se comprueba lo que dice Darwin, o se le puede dar más fuerza a lo que dice Darwin de todos venimos del mismo antecesor, porque si yo hago una comparación con cualquier especie viva, me voy a dar cuenta que el ADN que comparto es más de lo que yo creería. ¿Y cuál es la única explicación si sabemos que el ADN se hereda? Pues que todos venimos del mismo, y ese mismo nos heredó a todos cierta parte de ADN, y por eso entre especies compartimos gran porcentaje de ADN. Entonces, este es el primer antecedente, ¿no? Cuando ya se hablaba de un factor que se hereda de un ser a otro ser. Luego llega Mendel, y básicamente Mendel nos propone 3 leyes, y él ya, como tal, llama a ADN, a lo que es el ADN. O sea, dice, Darwin sí tiene razón, hay características que se pasan de los padres a los hijos, y yo acabo de encontrar cómo es que sucede esa herencia de características. Entonces, Mendel trabajó con genes, e hizo experimentos con plantitas, y entonces, pues llegó a la conclusión de que el padre o el parental 1 da un 50% y el parental 2 da otro 50% de información genética. También llegó a la conclusión de que los genes están conformados por 2 partes. Hay que considerar la parte del padre 1 y la parte del padre 2. Para cada característica que ustedes tienen una parte que les dio su papá y otra parte que les dio su mamá. Y junto conforma el 100%. ¿Qué otra conclusión llegó? Pues que hay genes dominantes y genes recesivos. Dominante, su nombre me lo dice, va a dominar. Y el recesivo, pues es el que se queda por atrás. ¿Cómo se comportan los genes? Pues vamos a hablarlo de manera muy general. Pues creamos que existe el gen dominante y el gen recesivo, y que el dominante es el que se antepone. Esto quiere decir que hay características que son recesivas. ¿Cuál es un ejemplo de una característica recesiva en el humano? El ojo de color. Claro. Eso es un gen recesivo y es una mutación en el ADN. Entonces, ese es un gen recesivo que por eso no se da tan fácilmente, porque con que tengamos uno dominante, el que se va a expresar va a ser el dominante. Entonces, fíjense, en nuestro ADN tenemos una parte que es el genotipo. El genotipo es todo su ADN, todo, todo, todo. O sea, ese 50% que me dio mi mamá y ese 50% que me dio mi papá. De ese genotipo, solamente una parte se expresa físicamente, que es el fenotipo. Los genes que se expresan físicamente son el fenotipo. Vamos a poner un ejemplo. Hay casos en los que está el papá con ojo oscuro y la mamá con ojo claro, tienen un hijo y el hijo sale con ojo oscuro. Entonces, yo les dije
que para tener ojo claro tiene que ser recesivo. O sea, los dos tienen que ser recesivos, que sería el caso como el que tengo aquí, las A minúsculas. Eso yo lo puedo denominar como recesivo. Y una persona que tiene ojo color oscuro puede ser dominante o dominante recesivo. Puede ser esas dos opciones. Pero fíjense, supongamos, mi papá, si tiene el ojo oscuro, pues me va a pasar un dominante. O sea, lo más probable es que me pase al dominante. Y si mi mamá tiene el ojo claro, pues evidentemente me va a pasar al recesivo, ¿cierto? Pero físicamente voy a expresar al dominante, porque en mi gen tengo al dominante, y el dominante es el que siempre se va a expresar, o sea, que si está presente siempre se va a expresar. Ahora bien, por eso muchas veces nos dicen, híjole, pues no naciste con los ojos claros, pero tus hijos pueden nacer con los ojos claros. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo expresé, en mi genética está. Porque sí o sí, mi padre que tenga los ojos claros me lo tiene que haber heredado. No lo expresé físicamente, pero lo tengo en mis genes. Y esos genes se los puedo pasar a mis hijos, aunque yo no los haya expresado físicamente. Entonces ahí se tienen que alinear los astros para que entonces el que se pase pues sea el recesivo. El recesivo que yo traigo por ahí, que no se expresó porque tengo el dominante, pero que... Entonces, pues básicamente nos explica un poco cómo funciona la genética, cómo es que se heredan esos genes, cómo pasan de una generación a otra generación, y la importancia de por qué a lo mejor yo expreso una característica de mi abuela que ni mi papá ni mi mamá tenían, porque para mis papás fue recesiva, pero a mí sí se me expresó. O sea, la combinación de mi papá con mi mamá fue que a mí me diera recesivo, y yo lo expresé. Entonces, por eso hay veces que hay saltos en generaciones. Eso también lo explica Mendel, cómo sí puede haber que en una generación se oculte una característica, pero que en la que sigue se vuelva a expresar, aunque a mi mamá y a mi papá, pues esa característica no se les vea, pero que volteo a ver a mis abuelos y ahí veo esa característica. Entonces, esto era lo que se conocía. Y entonces, con esta información, pues surge el proyecto del genoma humano. Y, pues ahora sí, el proyecto del genoma humano, vuelvo a mencionar, un proyecto de gran ciencia, muchos gobiernos involucrados, mucho dinero involucrado, muchos científicos involucrados de alrededor del mundo. El proyecto dura un total de 13 años, que eso también es importante considerar. Muchas veces los proyectos de gran ciencia duran un montón de años. Entonces, imagínense el presupuesto y la cantidad de personas que debieron haber trabajado en la vacuna para que saliera en cuestión de meses. Entonces, dura un total de 13 años y para este punto los químicos reconocían al ADN como un polímero. ¿Qué es un polímero? Pues el prefijo poli se utiliza en muchas palabras y significa muchos, o sea, más de dos. Por ejemplo, lo tenemos en matemáticas, polinomio, pues que es una expresión algebraica que tiene más de dos términos, o tiene dos o más términos. Entonces, en este caso, el decir que es un polímero quiere decir que es una estructura que está formada por muchas partecitas. ¿Cómo se le llama a esas partecitas? Se les conoce como nucleótidos. Entonces, podemos decir que es un anclaje de nucleótidos. Y me dice que estas partecitas se van a enlazar entre sí o se integran entre sí para entonces formar la estructura de la que hablábamos en la primera diapositiva, que teníamos ahí a Crick, a Watson, que llegaron a esta estructura, y a esta estructura se le conoce como doble hélice, porque se ve como una doble hélice. Entonces, para este punto ya se conocía que la estructura que tiene el ADN pues es una doble hélice y que está conformado cada nucleótido, aquí es bien importante, cada nucleótido, cada partecita que se va, está conformada primero por un azúcar, que el azúcar tiene que ser específicamente desoxirribosa.
hay un montón de azúcares en el planeta. La que tenemos en nuestro ADN es desoxirribosa. Ajá. Luego, a su vez, tiene que existir una base nitrogenada. Que la base nitrogenada tengo 4 tipos. La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Ajá. Entonces, cada nucleótido va a tener una base nitrogenada. Bueno, va a tener su azúcar y su base nitrogenada, que puede ser cualquiera de estas 4 opciones. Y por último, necesito un grupo fosfato. El que diga fosfato quiere decir que tiene fósforo, el elemento químico fósforo. Y pues la unión de estos 3 me genera un nucleótido. Y entonces lo que tengo es que se forman muchos nucleótidos y se van enlazando entre sí, y entonces me queda una cadenita que parece una doble hélice, a la cual llamamos ADN, y que tiene mi información genética. Fíjense cómo ahí les dice que la secuencia de ADN es específica por la secuencia de sus bases, de las bases nitrogenadas, o sea, citosina, guanina, adenina o timina. No sé si se logre o logramos entender que la diferencia entre un nucleótido y otro nucleótido únicamente va a ser la base nitrogenada. O sea, todos los nucleótidos tienen la misma azúcar y el mismo grupo fosfato. Ajá. Pero mi primer nucleótido puede tener adenina. Vámonos con el segundo nucleótido. Pues va a tener su azúcar desoxirribosa y su grupo fosfato, pero su base nitrogenada puede ser timina. Entonces, lo que diferencia un nucleótido de otro nucleótido es la base nitrogenada. Por eso me dice que la secuencia de ADN es la secuencia de sus bases. O sea, el resultado final que tuvimos del proyecto del genoma humano son puras letras. Es una secuencia de letras, lo que me está indicando que mi primer nucleótido del ADN humano va a llevar una adenina, el segundo va a llevar una timina, el tercero va a llevar citosina, una timina, una guanina, una adenina. Entonces, esto es el resultado que da el proyecto del genoma humano, que a final de cuentas podemos decir, ¿y a mí para qué me interesa saber la secuencia de ADN? Hay que recordar que en el ADN vienen muchas mutaciones que se transforman en enfermedades o que el resultado es una enfermedad. Ajá. O sea, aquí en mi ADN debe de haber una variación para entonces tener el gen de la diabetes o del cáncer. Entonces, nada más entender que la secuencia de ADN pues es una secuencia de letritas y que la letrita hace referencia a la base nitrogenada. O sea, yo sé que este nucleótido pues tiene su azúcar y tiene su fosfato. Ajá. Y este también va a tener su azúcar y su fosfato. Pero su base nitrogenada va a ser una adenina. Este va a ser una citosina. Y es la forma en la que puedo diferenciar un nucleótido de otro nucleótido. Y saber exactamente la secuencia que tiene el ADN humano. Ajá. Y también puede funcionar porque a lo mejor pues la secuencia de ADN es esta y a mí me salió esto, y esto ya es una mutación que se va a expresar, que se puede expresar en forma de una enfermedad, alguna característica física nunca antes vista, o sea, como puede ser, no sé, el albinismo, bueno, que eso ya se ve, pero que en su principio, la primera vez que apareció fue como, ah, caray. Entonces, entender que cuando hay cambios, hay mutaciones. Y la mayoría de esas mutaciones ya se conocen y son enfermedades. Entonces, pues básicamente es, ¿qué objetivos tenía este proyecto? Pues primero tenemos que, se quería determinar la secuencia, esto es bien importante, una secuencia de 3,000 millones de nucleótidos. Eso quiere decir que nuestra cadena de ADN, nuestro polímero de ADN, cuenta con un total de 3,000 millones de piecitas. Que esas piecitas son los nucleótidos. Entonces el objetivo era poder tener, así como yo les hice la cadenita de 6 letritas, pues era la cadenita de los 3,000 millones de letritas.
Dice que también se buscaba identificar aproximadamente entre 20,000 y 25,000 genes que pues tiene el ADN humano. Y esto es importante porque en esos genes es donde también tenemos las mutaciones y donde podemos analizar dónde está mutando, cómo está mutando y qué es lo que genera esa mutación. O sea, a final de cuentas, hoy con lo que trabaja la medicina genómica al conocer este genoma humano es identificar esas mutaciones y ver qué podemos hacer para que la mutación no suceda. Y entonces, pues no sé qué tan lejano sea o qué tan próximo sea esa cuestión de poder desaparecer esas enfermedades hereditarias a partir de la manipulación del ADN. O sea, al decir, yo ya identifiqué dónde está la diabetes, yo ya identifiqué en qué parte de todo ese ADN está la diabetes y qué es lo que está cambiando para que se dé la diabetes. Yo puedo modificar para que no ocurra ese cambio y entonces ya no exista la mutación de la diabetes. Y si empezamos a hacer eso, pues como sabemos que es heredable, si ya no existe, ya no va a haber posibilidad de heredarla. Entonces, eso es lo que se está buscando en parte para pues, erradicar ese tipo de enfermedad. Hablo de la diabetes, pero también puede ser el cáncer, Parkinson, Alzheimer. Nos dice aquí que también buscaba mejorar las herramientas disponibles para su análisis. Eso también es importante. A final de cuentas, yo les decía, entre más conozca lo que estoy estudiando, mejores tecnologías puedo hacer para estudiar de mejor forma a eso que estoy estudiando. Luego tenemos considerar implicaciones éticas, legales, sociales y que se puedan desprender del proyecto. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, que surge la Organización de las Naciones Unidas, ya no es tan fácil hacer experimentos, ya no es tan sencillo. O sea, tengo siempre que ver, pues, qué cuestiones éticas hay de por medio, las cuestiones legales, cómo va a impactar a la sociedad, y casi siempre hay un comité de bioética involucrado. Porque podríamos decir que si ya conocemos la secuencia de ADN, hay un montón de cosas no tan padres que se pueden hacer, o que a lo mejor estarían padres, pero que dices, éticamente es incorrecto. Por ejemplo, podríamos poner el caso de que una familia, uno de sus hijos le da cáncer y pues el tratamiento que requiere, no sé, es trasplante de la médula ósea. Pues, para poder trasplantar médula ósea necesitas alguien que sea 100% genéticamente compatible, y a lo mejor me hago estudios yo, bueno, no yo, no quiero que sea mi caso. Se hace estudio la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, y nadie sale genéticamente compatible, Entonces, pues hoy con el conocimiento que contamos, es decir, pues es que tú puedes hacer al bebé ideal para que sea compatible con tu hijo que tiene cáncer y puedes tener a tu hijo genéticamente planeado para cuando crezca poder hacer trasplante de médula ósea a tu otro hijo, ¿no? Entonces, eso éticamente no es correcto porque estás trayendo un humano nada más como pieza de refacción, ¿cierto? Entonces, por eso es bien importante considerar las cuestiones éticas y siempre tenerlo presente en los objetivos de cualquier proyecto, el decir, ok, pues se podrá hacer todo esto, pero siempre vamos a mantener la ética, o sea, no va a suceder. Queremos este proyecto para estas otras cosas. Por ejemplo, sí, erradicar las enfermedades hereditarias. Otra cosa en la que se está trabajando ahorita con la medicina genómica, pues es la clonación de órganos. Y esa parte en la que dices, habrá gente que no esté de acuerdo con la clonación de órganos. O sea, si a mí me preguntan, yo digo, sería una buena solución para todas esas personas que están en espera de un órgano, porque no tenemos cultura de donación, la lista es interminable, pues puede ser que me toque, pero el riñón que llegó no es compatible conmigo, y entonces de todos modos tengo que seguir esperando y los días me están contando. Es decir, mientras no sea la clonación completa y sea la clonación de mi propio riñón para que funcione,
no lo veo yo mal, pero ahora sí que cada quien tiene su punto de vista en estos temas que son donde está la ética del juego, cada quien dice hasta dónde sí y hasta dónde no, ajá. Pero también se está trabajando un poquito esa parte de la clonación de órganos gracias a el conocer el genoma humano, ajá. Y pues ya para concluir, pues ¿qué resultados nos da este proyecto del genoma humano? Pues nos da como resultado toda la secuencia de ADN. Hoy sabemos dónde va cada cosa de nuestro ADN. Como les decía, nos la da con letras, que son las bases nitrogenadas. Me va a arrojar puras letritas, que es la secuencia de mis nucleótidos. Y además, pues nos regresa también como resultado un mapa de los 25.000 genes donde se alberga nuestro ADN y un análisis de aproximadamente 1.400 genes causantes de enfermedades hereditarias. Ajá. Entonces, lo que les decía, poder estudiar nuestros genes nos da la posibilidad de estudiar a bastantes enfermedades que vienen de forma hereditaria, poder analizar qué es lo que está sucediendo en el ADN, cómo podemos modificar ese ADN para erradicar la enfermedad. Y nada más vuelvo a repetir, que no se nos olvide, este proyecto, pues sí, no sucedió de un día para otro, ajá. Y bien importante, fue un proyecto a gran escala, fue mucha gente la que estuvo involucrada, muchos países involucrados, mucho dinero involucrado. Y pues que el resultado que hoy tenemos puede ser la diferencia en un futuro para ciertas cuestiones de salud. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. Les voy a poner, porque estas diapositivas vienen con mucha teoría. Recuerden que ya estuve contestando algunos correos, me faltaron otros, pero me pueden escribir a mi correo para pedirme por las dos presentaciones. Ahora que supongo que la próxima clase de esta materia también se las voy a terminar dando yo. Entonces, por si quieren escribirme, pedirme la presentación, les recuerdo, a lo mejor no les contesto el mero día ni en 2 días, a lo mejor es hasta el fin de semana, pero van a tener respuesta con los 2 PDFs de las presentaciones. Entonces, si no hay dudas, pues le dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo domingo, ¿sale? Que les vaya bien. Nos vemos.